le quiero dar gracias a todos los que estaban orando por mí. Um, les iba a decir que me sentía mucho mejor. Técnicamente me siento mucho mejor. El próximo paso en el diagnóstico de mi cuello van a ser unas pruebas para buscar el nervio que está causando el dolor. Y me van a dar unas inyecciones directamente al nervio para buscar el nervio específico y después lo van a quemar. Ese es el próximo paso. No este martes, pero el martes antepasado casi terminé mi emergencia, pero me forcé a ir a mi inyección y me la dieron. ¿Se acuerdan que les había dicho que me habían puesto una medicina diferente que me estaba afectando tremendamente? Yo había llamado a la clínica y me dijeron que tenía que esperar hasta mi próxima cita. Gracias a Dios pude hacer la cita una semana antes y cuando fui, el director de la clínica estuvo en mi cita, algo que nunca había pasado. Y pues casi les metí una regañada yo, pero me dieron mucho favor y me pusieron otra vez en mi medicina antigua que sí me ayudaba. Yo sé que muchos de los varones estaban orando por mí, son muchas gracias. Me estoy empezando a sentir un poco mejor, más normal otra vez. Pero esto es lo que me pasa, me puedo sentir bien y en media hora de repente algo pasa y me siento bien desequilibrado. Ya saben lo que quiero decir. Así se siente. Ya, wow. Siento que no puedo respirar ahorita, que no puedo recibir suficiente oxígeno. No dejo de sudar, pero ya se me está pasando, gracias a Dios. Siempre cuando subo al púlpito me siento mejor, cuando bajo del púlpito es cuando regresa. Ahora, vamos a los anuncios, suficiente de mí. Miércoles continuamos con el libro de Josué. Este miércoles tuvimos un muy buen estudio. Les quiero animar, exhortar que vengan y aprendan con nosotros, crezcan, porque el libro de Josué es increíble. Israel entrando en la tierra prometida después de los 40 años en el desierto, right? Y vemos a Israel y el Señor. All right, el 24 de diciembre, guys, Nochebuena. No vamos a tener nuestro propio servicio en español, porque yo sé que para nosotros el 24 estamos con familia y todo, pero sí vamos a hacer un servicio bilingüe, que se hace todos los años. Vamos a tener un servicio bilingüe a las 5 de la tarde. Si pueden estar aquí, por favor, háganlo prioridad. Amén. 2, cada año que lo hacemos nos encargamos nosotros de el champurrado y de los buñuelos. Si pueden ayudar, por favor, hablen conmigo. Vamos a hacer una lista y para que traigamos champurrado y buñuelos. A los gabachos les encanta, right? Queremos quedar bien con ellos. Le digo al pastor, cuando yo quiero algo, pastor, lo único que tengo que hacer es decirle a la congregación español que haga de comer, porque con eso ganamos. ¿Cuántos dicen amén, right? All right, guys, 24 de diciembre, ¿ok? A las 5 será en bilingüe. Hay un ministerio que se llama Coser para Servir. Ese ministerio se reúne el primer y tercer martes por la tarde de cada mes, de la 1 a las 4, en el edificio Economía. Para más información pueden hablar con Sandy Lundberg. Si tienes el don de coser, ser parte, porque yo sé que hacen vestidos y los mandan a México, hacen muchas cosas y lo usan para bendición. Se acerca el próximo campamento de invierno para los jóvenes, ¿ok? Ya lo estamos anunciando, va a ser del 11 al 13 de febrero en Prescott Pines. El costo es de $150 si es pagado antes del 23 de enero. Después del 23 de enero sube a $200, ¿ok? Se pueden registrar online o en el vestíbulo. Aquí afuera, antes de salir, hay una lista, por favor. Si tú quieres que tu hijo, tu hija vaya, inscríbanlos. Es de grande bendición. Yo ya puse a Grace. ¿Mande? High school. Yeah. Creo, no sé. Habla con Julio, pregúntale a Julio. Y luego Ministerio de Amor y Respeto. Ahí está el enlace para aquellas parejas nuevas que están interesados en unirnos al grupo. Pueden ver las lecciones que ya repasaron. Si tienen alguna pregunta, comuníquense con Noel o con Katy, por favor.
Me imagino que el ministerio va a estar en break por un tiempo. Por el mes de diciembre. Por el mes de diciembre. Ok. Y vamos a estar orando por ustedes. I know. Vimos las fotos en Facebook. Yo dije, ay Dios mío, va a explotar ahí Kathy. Ahí va a tener el bebé. ¿Verdad que sí, hermana? ¡Wow! Yo me quedé like, ay Dios mío. Gloria a Dios. All right, guys, tenemos mucho que cubrir esta tarde. So, vámonos a Mateo 22, por favor. Mateo 22. Continuamos caminando con Jesús y los discípulos. So, un pequeño resumen, solo para que nos ubiquemos bien. Hace unas semanas atrás, me imagino que a lo mejor 2 meses atrás, creo que el capítulo 22, el que nos ha tomado más tiempo de cualquier capítulo de Mateo, ¿verdad? So, hace unos meses atrás vimos a Jesús entrar a Jerusalén por última vez, ¿correcto? Llegó durante las preparaciones de la fiesta de la Pascua. Denme un segundito. Y Jesús, simbólicamente siendo el Cordero de Dios, vino para dar su vida para la expiación o cobertura de pecados, ¿correcto? Cuando entró, llegó en un pollino, ¿ustedes recuerdan? Y solo él sabiendo que él iba a ser crucificado. Jesús vino a Jerusalén para dar su vida. Y si ustedes recuerdan, las multitudes con sus ramas clamaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así recibieron a Jesús. Sabía el pueblo que Jesús era alguien especial, ¿correcto? Ahora, esto hizo enojar a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos. Ustedes recuerdan cuando vieron a Jesús entrar a la ciudad y que el pueblo lo recibía de esta manera. Y estos líderes religiosos del templo en esos días, que eran los responsables de enseñar la palabra de Dios, ellos eran los sacerdotes, los ministros y los líderes que pastoreaban al pueblo de Dios. Y los vimos a ellos enojados viniendo y confrontando a Jesús en todo el capítulo 22. De hecho, una de esas veces lo interrumpieron mientras él enseñaba en el templo. ¿Recuerdan? Personalmente creo que esa parte fue la que me hizo enojar más a mí en todo el capítulo, ¿no? Porque lo interrumpieron mientras él enseñaba y ellos venían con un plan de tratar de hacer a Jesús tropezar, atrapándolo con sus palabras, pero vimos que ninguna pregunta que ellos trajeron pudieron contra Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús los dejaba con la boca cerrada a todo que se atrevía a venir contra él. Vimos algo tan importante que deberíamos de nosotros aplicar en nuestras vidas, que es que Jesús nunca respondió con su propia opinión. ¿Cuántos dicen amén? Él siempre respondió con la palabra de Dios. De hecho, varias veces hasta les dijo que no han leído lo que dice las Escrituras. O les dijo, ustedes no comprenden y por eso no conocen el poder de Dios, ¿correcto? Hoy Jesús, como dicen en inglés, he turns the tables, él cambia las tornas de aquí en adelante. So vamos a orar, guys, y vamos a ver lo que el Espíritu Santo tiene hoy para nosotros. Padre, venimos a tu presencia. Señor, pedimos tu bendición. Espíritu Santo, si no eres tú el que nos habla hoy, salimos vacíos. Y mi deseo, Padre, es de que tu pueblo salga de aquí alimentado. Tú sabes dónde cada uno de nosotros nos encontramos, tú sabes qué es lo que necesitamos escuchar. Y yo te pido, Padre, que tú le hables a tu pueblo exactamente donde ellos se encuentran, Padre, porque queremos crecer, queremos enamorarnos más de ti. Queremos ser siervos fieles, Padre, y queremos vivir para tu gloria. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Abre nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para escuchar tu voz. Y Padre, esta tarde yo pido una unción sobre mi cuerpo, mi mente, mi respirar en este momento, Padre. Te pido tu ayuda. Tú conoces cómo me siento ahorita, Padre. Pido tu bendición sobre mí para que tu pueblo sea bendecido. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Lo dice amén, amén. Vamos al capítulo 22, empezando el verso 34, solo para tener el contexto. Dice, los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos.
Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen o giran toda la ley y los profetas. De aquí en adelante, guys, lo que vamos a leer, Jesús es el que cambia los tornos. Estando reunidos los fariseos, dice, Jesús les hizo a ellos una pregunta. Habíamos visto a los fariseos, los saduceos, los herodianos venir a hacerle preguntas a Jesús. Ahora Jesús dice: my turn, mi turno. Él les hace una pregunta y les dice: ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Rápidamente ellos contestaron: de David. Jesús les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu lo llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Jesús les puso una grande trampa. Te voy a decir por qué. La clave está en el versículo 42. ¿Ves? Jesús vino y les preguntó su opinión sobre el Cristo. Si alguien viene y me dice: Pastor Joe, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Yo no tengo opinión sobre nada. Mejor te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo no tengo una opinión personal. Mi vida es de Cristo y lo que Él dice es lo que Él dice. Él les puso una trampa y ellos cayeron en la trampa. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? De David, respondieron ellos. Entonces Él les dijo: ¿cómo es que David lo llama? En el Espíritu lo llama Señor. Para empezar, los fariseos, los saduceos, como sabemos, no aceptaban a Jesús como Mesías. ¿Ves? Ellos esperaban a un hombre que iba a venir, ser un grande general, iba a liberar al pueblo de las manos de Roma, les iba a traer libertad, se iba a hacer el tercer templo, iban a adorar al Señor. De hecho, guys, los judíos hoy en día todavía esperan a un hombre. Nosotros esperamos a Cristo Jesús. Ellos esperan a un hombre. De hecho, ¿por qué creen que va a ser tan fácil cuando venga la gran tribulación de que ellos van a aceptar a un hombre y ese hombre después de 3 años y medio se va a declarar Dios en el templo de Dios? Y entonces ellos se van a dar cuenta que ese hombre es falso, porque ellos esperan a un hombre, ¿sí? Más, Jesús decía que Él era el Hijo de Dios. Él nunca lo ocultó, ¿correcto? No solo dijo ser Hijo de Dios, Él dijo ser Dios. ¿Qué le dijo a Felipe? Felipe le dijo: Señor, solo enséñanos al Padre y te creeremos. Y vino Jesús y le dice: Felipe, he estado yo contigo tanto tiempo y no me conoces. Ellos lo rechazaban, de hecho lo querían apedrear. En Juan capítulo 10, del 32 al 35, Jesús le respondió a los fariseos, les dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora Jesús viene a los fariseos y les hace una pregunta a ellos, porque ven, todo el tiempo ellos estaban en contra de Él. Todo porque Él decía que era el Hijo de Dios. ¿Cuál es la opinión de ustedes del Cristo? ¿Hijo de quién es? Y ellos, sin dudarlo, nos damos cuenta que responden: el Hijo del Rey David. El Cristo es el Hijo del Rey David. El Cristo es el Hijo del Rey David. Pero Jesús se los voltea. Si el Cristo es el Hijo de David, entonces, ¿por qué es que David, siendo inspirado por el Espíritu Santo, lo llama Señor?
En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, David se va a postrar a su propio hijo. Y en esa cultura donde el padre era todo, es algo que sería imposible. Imposible. Jesús va y cita el Salmo 110, donde dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Y entonces viene la pregunta de Jesús a ellos, pues si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Esta pregunta de quién es Jesús es una grande pregunta para cada persona, para todos nosotros. Una pregunta que todos tenemos que contestar. Jesús los deja a ellos con la boca cerrada desde ese día. Y nadie se atrevía a preguntarle nada a Jesús. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Quién es Jesús? Porque o Jesús es quien dice ser, como le dijo a Felipe, he estado contigo tanto tiempo y no me conoces. O Él es un falso. O Jesús es el Hijo de Dios o no lo es. No hay otra opción, ¿correcto? Esa pregunta cada uno de nosotros la tenemos que contestar. Vámonos al capítulo 23 porque se va a poner bueno de aquí en adelante. Mateo 23, verso 1, Jesús entonces habló a la muchedumbre y a los discípulos. Ahora, obviamente, entre la muchedumbre, ahí van a haber fariseos, escribas y saduceos. Y les dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que hagan y observen todo lo que les digan y subrayan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Qué está diciendo Jesús? Dice, los fariseos son buenísimos para decirle a todo mundo qué hacer. Un fariseo es buenísimo para decirle a todo mundo lo que deben de hacer. Deben de hacer esto, deben de hacer lo otro. Pero ellos mismos no lo hacen. Ahora, porque eran los maestros de Israel, Jesús le dice al pueblo, observen y hagan todo lo que les digan. Den el respeto que se merecen como líderes de Israel. Pero no hagan lo que ellos hacen. Y después Jesús nos va a explicar el por qué. Esto se pone buenísimo, guys. Dice, la razón es porque ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar. El fariseo siempre está atando y poniendo más y más y más y más y más cargas sobre uno. Es lo que hace el fariseo. Difíciles de llevar. Y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos, ¿qué dice Jesús? Ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ese es el fariseo. Que fulano de tal, tú debes de hacer esto y debes de hacer lo otro. Y más cargas y más cargas y más cargas. Pero ellos no levantan ni un dedo para ayudar y servir y ser de bendición. Hacen todo, verso 5, sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. En otras palabras, se visten muy religiosos de por fuera. Y lo hacen para que todo el mundo lo vea y diga, wow, mira qué religiosos son. Pero es solo una religión externa. Y lo vamos a ver, verso 6, Jesús dice, aman el lugar de honor en los banquetes. Y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro, y todos ustedes son, ¿qué? Hermanos. No llamen a nadie en padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen maestros, porque uno es su maestro, Cristo. En la nueva versión de las Américas la palabra dice preceptores, pero eso significa maestros. Verso 11, subráyalo, ponle estrellitas por favor, ponle un pedazo de chicle, haz algo para que no te olvides. El mayor de ustedes será su servidor.
Y cualquiera que se engrandece será ¿qué? Humillado. Y cualquiera que se humille será ¿qué? Engrandecido. Ahora, mucha gente aquí cuando Jesús dice que no se dejen llamar maestros o rabí o padres, es porque los fariseos buscaban estos tipos de títulos. Noel una vez me contó la historia que él se topó con su ex pastor y él ya tenía un nuevo título. ¿Cuál era su título? Reverendo. Y Noel no se refirió a él como reverendo. ¿Qué le dijiste? ¿Le dijiste pastor? Por su nombre. Y el reverendo le dijo, llámame reverendo porque me lo he ganado. Wow. En ese momento yo diría, I'm sorry, pero ahí quedas descalificado. De hecho, Pastor Chuck Smith, el fundador de Calvary Chapel, rehusaba que le llamen reverendo. Porque él decía, el único reverendo es Dios. Son los fariseos, los saduceos andan buscando nombres, desean estos tipos de elogios, como esas personas que se ponen sus títulos, el apóstol, fulano de tal. El gran evangelista, fulano de tal. El profeta fulano de tal va a estar con nosotros este fin de semana. Yo cuando veo eso te voy a decir algo. Por el discernimiento del Señor, yo ya sé que esa persona no es ni apóstol, ni evangelista, ni profeta de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No lo es. Un hombre que tiene que llevar ese título y ponérselo, ya se descalificó, es como el fariseo. Especialmente cuando alguien dice, llámame reverendo porque ya me lo gané. Eso es triste. Tristemente es algo que pasa hoy en día. La razón, porque como el fariseo llevan su religión en sus mangas, pero no en sus corazones. Y la diferencia nos enseña Jesús es que hay esos que buscan ser servidos. Hay esos que buscan ser servidos y buscan los elogios y que todo mundo, y a todo mundo le están atando más y más cargas, pero ellos nunca levantan un dedo para ayudar. Pero hay esos, gloria a Dios, que sirven sin buscar elogios de nadie. Hay esos que sirven porque ese es el estilo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo me tengo que hacer la pregunta, tú te tienes que hacer la pregunta, ¿quién soy yo en el reino del Señor? ¿Quién soy yo? Soy uno que solo está atando más cargas y diciéndole a todo mundo qué hacer, pero yo no levanto ni un dedo para ayudar y bendecir y servir. O soy un siervo de Dios que no busca reconocimiento de nadie aquí en la tierra. El Señor, Él es el que ve y Él es el único al cual le voy a dar cuentas. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Soy esa persona que sirve y vive su vida al estilo de Jesús, porque solo hay una persona que agrada al Señor. Y como nos damos cuenta aquí, no era el fariseo. Vamos a continuar, miremos lo que pasa. Porque ahora se va a subir la calentadora. Ahora Jesús le va a subir a la llama. Ahora sí se va a poner bueno. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos, dice Jesús, subraya la palabra hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Los fariseos serán buenos actores, ya que eso es lo que significa la palabra hipócrita. Fingir, actuar, ser algo que no eran. Que ponían las tradiciones y las costumbres de ellos sobre la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, cuando ponemos costumbres y tradiciones sobre la palabra de Dios, ¿sabes cuál es el problema? Que la palabra de Dios no penetra el corazón. Y los fariseos con sus ritos y sus costumbres lo prevenían. Y esto prevenía que el pueblo de Dios realmente conozca el corazón de Dios. Verso 14, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación.
Jesús les dice a los fariseos y a los escribas que son falsos. Ustedes son falsos y usan la religión para defraudar a las personas más vulnerables de la sociedad, a las viudas. Usando la religión y sus largas oraciones para defraudar. Por lo tanto, la condenación de ellos será mucho mayor, ya que este es un pecado mayor. Y a mí me enseña esto, que ellos no tienen misericordia de nadie. Right? Es lo que está enseñando esto, que ellos no tienen misericordia de nadie. Si vas a abusar a una viuda, no tienes misericordia de nadie. Y eso obviamente no refleja el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Verso 15, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito. Y cuando llegan lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. ¿A qué puedo comparar esto hoy en día? Los mormones y los testigos de Jehová con grande energía salen para ganar a unos. Pero no es para un bien duradero. Los mormones y los testigos de Jehová, vamos a ser honestos, son mensajeros valientes. Ellos ahí andan evangelizando, enérgicos, pero con un mensaje falso. Con un mensaje falso. Los fariseos, muy similar, el negocio de ellos no era de convertir a los hombres a Dios, sino simplemente convertirlos a su opinión. Es una grande diferencia. Verso 16, hay de ustedes guías, ¿qué? Ciegos. Hay de ustedes guías ciegos. Porque dice, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, dice Jesús. Porque, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel en el que él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley. Subrayan eso, por favor, porque es poderoso. Dice Jesús, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pagan el diezmo de la menta, del anís, del comino, pero han descuidado los preceptos más importantes de la ley, que es que la justicia, la misericordia y la fe o fidelidad en la Biblia de las Américas. Estas son las cosas que deberían de haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Tan meticulosos eran para diezmar. Ponte a pensar en esto. Dice Jesús, ustedes van a su jardín y agarran las semillas y los pequeños hierbas y las están separando para darle al Señor su diezmo. Pero no saben lo que es amar. No saben lo que es misericordia. No saben lo que es la justicia. Eso es lo que cuenta. Ese es el estilo de Jesús. Se enfocan tanto en lo de afuera y en las cosas. Dice Jesús, hagan lo importante. Hagan lo importante. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que cuelan el mosquito pero se tragan el camello? En esos días tomaban una gasa, vamos a decir, y filtraban su vino con una gasa, porque no va a ser que vaya a entrar un mosquito, una pequeña insecto y vaya a caer a mi vino y me lo tome accidentalmente y entonces quedo yo ceremonialmente impuro. Right?
Pero dice Jesús, sin embargo, tragan alegremente un camello. Es la imagen de un hombre que ha perdido por completo el sentido de la proporción. Verso 25 dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, y esto se pone bueno, que limpian ¿el qué? El exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos ¿de qué? De robo y de desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes ¿a qué? Sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos ¿qué? Muertos y toda inmundicia. Y luego la acusación, y esta viene del Rey de Reyes. Así también ustedes. Por fuera parecen justos ¿a quién? A los hombres, porque a Dios no vas a mentir. Pero por dentro están llenos ¿de qué? De hipocresía y de iniquidad. ¿Cuántos dicen ouch? Wow. Bien claro viene Jesús. Y esto está poderoso. Tristemente, nos podemos preocupar por lo de afuera. Pero como aprendimos hace 2 semanas o hace 3 semanas atrás, Primera de Samuel 16:7, el Señor dice, yo no miro como el hombre mira por fuera. Yo miro el corazón. Y entonces viene la pregunta una vez más. ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sed honesto contigo y con Dios. Porque a Dios no le podemos engañar. ¿Cuántos dicen amén? A Dios no le podemos engañar. ¿Quién soy yo? ¿Soy una tumba blanqueada? Que por dentro está lleno de muerte y de iniquidad. ¿O será que me miro feo por fuera, pero por dentro tengo al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay unos que, ¿cómo decía el hermano el que vive en Chandler? Guillermo, Memo. Dice, qué bueno que el Señor trabaja de adentro para afuera. Qué bueno que el Señor trabaja de adentro para afuera. Hay veces nos podemos preocupar, que mira el tatuado, mira ese cholo, que no sé. Déjame te digo, yo he conocido unos cholos, guys, tatuados, que han trabajado en la guardería de niños. Y yo llevaba a mi chiquita Grace, y estaba todo tatuado el que trabajaba ahí con su esposa. Pero déjame te digo algo, él amaba al Señor. Más, te voy a decir una cosa, yo no voy a la iglesia para mirar a los tatuajes que lleva la gente o lo que llevan vestidos. Yo no voy a la iglesia para eso. Yo voy a la iglesia para escuchar la voz de Dios, no para estar criticando a los siervos de Dios. Yo no voy a la iglesia para estar criticando a los siervos de Dios. Yo vengo a la iglesia para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ojalá tú también. Porque si tú vienes a la iglesia para criticar a los siervos de Dios, entonces déjame te digo, eres un fariseo. Eres un fariseo. Y si ese eres tú, pedirle perdón al Señor, porque no conoces el corazón de Dios. Los fariseos solo eran religiosos por fuera, y cuando uno es religioso por fuera, esa religión no puede penetrar el corazón. ¿Okay? Cuando tú eres religioso por fuera, esa religión no puede penetrar el corazón y tristemente lleva a muerte. Parecen ser justos, pero Jesús dice, están llenos de iniquidades. Pero Jesús aquí nos da la receta, right, guys, para un verdadero cambio. Y es esto, el cambio empieza por dentro.
El cambio es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. El cambio es de adentro hacia afuera. Limpia primero el corazón y Jesús dice, ¿y lo demás qué? Seguirá. Limpia primero el corazón y lo demás seguirá. Y lo único que puede limpiar el corazón es la palabra de Dios. Lo único que puede limpiar el corazón es la palabra de Dios. Y Jesús morando en tu corazón. Verso 29. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar sangre de los profetas. Y Jesús dice, así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron los profetas. Llenen, déjenme ver aquí, llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Es lo mismo que pasa cuando tú caminando en Cristo dices, si yo hubiera estado en Jerusalén cuando arrestaron a Jesús, yo nunca lo hubiera abandonado. O es como leer la historia de Israel en el desierto y ver todos sus pecados y errores y decir, si yo hubiera estado ahí y hubiera visto el mar rojo abrirse y hubiera visto al Señor convertir aguas amargas en aguas dulces y hubiera visto la columna de fuego, yo nunca hubiera dudado del Señor. Tengamos cuidado con lo que decimos. Que el Señor no te traiga una prueba. La más grande prueba en mi vida, guys, nunca se me olvida. Hasta temblé después de que lo dije. No lo dije, lo pensé. Estaba yo preparando mi estudio. Estaba en mi oficina en Calvary Chapel, North Long Beach. Nunca se lo he contado a nadie, primera vez. Y no sé por qué se me ocurrió la locura de pensar en mi mente, Señor, si yo hubiera estado ahí, yo nunca te hubiera negado como Pedro. Oh my gosh. Dios mío. Una zarandeada que vino después de eso, guys. Una zarandeada, perdí 25 libras. Quedé como que se me pegó un tren y el tren siguió yendo y no paró el tren. Ahí se quedó mi bajada allá atrás. No, papá, tú vas a hacer al raite conmigo. Yeah. Nunca se me olvida. Y cómo yo estaba enojado con el Señor hay veces. Después me arrepentía. Pero fue por algo, no me acuerdo si salió de mi boca, no me acuerdo. Yo solo me acuerdo que después de que lo dije, yo temblé. Yo dije, cometí un error. Yo sabía en ese momento que había cometido un error. Lo sabía. Ya. Como burro. Tengamos cuidado. Verso 33, viene Jesús y les dice, ¿qué? Serpientes. Wow. Jesús es un Dios de amor. That's right. Te lo va a decir exactamente como es. Y si estás viviendo como serpiente, como hijo del diablo, Jesús te lo va a venir y te lo va a decir. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, les dice Jesús. Yo les envío profetas, sabios y escribas, y algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros van a azotar en sus sinagogas y los van a perseguir de ciudad en ciudad. ¿No fue eso exactamente lo que pasó? Pablo que ibas persiguiendo a los cristianos de ciudad en ciudad. Para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y luego dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y subraya, y no quisiste. Dios dice, yo he querido juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste.
Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más. Jesús aquí está profetizando y esto es poderoso. Ustedes no me verán más hasta que digan que bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Wow. Por mucho tiempo Dios ha llamado a su pueblo. Hoy el Señor está haciendo el llamado. ¿Correcto? A través de millones y millones y millones de iglesias. En el mundo Dios está haciendo ese llamado. Yo quiero reunirte como la gallina reúne sus polluelos debajo de mis alas, pero tú no quisiste. Por mucho tiempo Dios ha llamado a su pueblo escogido que regresen a Él, pero que regresen a Él desde sus corazones, ya que Dios busca a esos que lo adoren en espíritu y en verdad. Por años y años Dios mandó profeta tras profeta a Israel. De hecho, si ustedes recuerdan la parábola de aquel hombre que rentó su tierra y mandaron siervo tras siervo tras siervo, y después dijo, voy a mandar a mi hijo, a él no lo van a lastimar. Y mataron al hijo. Jesús está hablando de sí mismo. Dios no solo mandó a profetas, Dios no solo mandó voceros, Dios mandó a su propio hijo. Y el mensaje era el mismo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero no lo querían hacer y mataron a los mensajeros de Dios, mataron al Hijo de Dios. Crucificaron al Hijo de Dios. Pero lo mismo sigue pasando hoy. Dios sigue llamando a través de su Espíritu. Dios sigue queriendo corregirnos. Dios sigue queriendo corregirnos, traernos en el camino correcto. Mira, estás mal. Tu manera de pensar está mal, tu corazón no está recto delante de mí. Quiero que cambies, quiero que vivas al estilo de Jesús, pero tú no quieres. Yo te quiero traer a algo mejor, pero tú no quieres. El Señor sigue llamando y llamando, pero no quieren venir, prefiriendo quedarse en sus obras muertas, en religión vacía. En religión vacía. Que no sirve para nada. Hoy Dios todavía sigue mandando profetas, mensajeros, voceros que claman el camino de Dios es por aquí. Los quiere reunir, pero no quieren venir. Entonces será como Jesús le dijo ese día a la nación de Israel. Va a llegar el día en que yo voy a regresar. Pero ese día, cuando Él regrese, no va a venir como Salvador. Él va a regresar como juez. Y este es el mensaje de Jesús. Yo vine para morir, para que tú tengas vida eterna en mí. Yo vine a morir para darte una nueva vida en mí. Yo vine y estoy parado en la puerta de tu corazón tocando. Tú tienes que abrir, porque yo te limpio de adentro hacia afuera. Yo quiero. La pregunta es que si tú quieres. Él vino a enseñarnos que la religión y sus obras externas no salvan y no sirven para nada, ya que a Dios nadie le puede burlar. Porque Él ve el corazón. El cambio que solo Dios puede hacer empieza de adentro hacia afuera. Y solo Dios y su Espíritu lo pueden hacer. Lo sigues rechazando. Un día lo volverás a ver. El día en que todos vamos a decir bendito al que viene en el nombre del Señor.